Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la primavera? Estupendamente, la primavera me pone mejor cara, si te digo la verdad. ¿Qué tal la semana, Juan Carlos? Muy bien. Sí, bien. ¿Todo en su sitio? Todo en su sitio, avanzando muchas cosas en medio de este mundo confuso y convulso. Bueno, me alegro. Oye, hoy vamos a hablar de un tema, no sé ni cómo describirlo. Pues muy interesante, ¿no? Bueno, pero como no sé cómo describirlo, pues lo describo como siempre y me quedo más ancho que largo. Vamos a hablar de liderazgo, placer o felicidad. Ah, muy interesante. ¿A qué te suena eso de placer o felicidad, Juan Carlos? Me suena a dos hormonas que no necesariamente están juntas, que son la dopamina y la serotonina. Ya sabes que la dopamina, señor. Placer, cuando comes chocolate, cuando... Bueno, un montón de cosas, seguro que hablaremos de ello. Felicidad es algo normalmente más sostenible, ¿no? Como diríamos ahora. Que es la serotonina. Exactamente. Perfecto. Hay un pollo, un tal doctor Robert Lustig, que estuve leyendo el otro día una serie de cosas interesantes sobre placer y felicidad, y a mí me gustó mucho. Es un señor de la Universidad de California que se dedica a la neuroendocrinología, que ya me parece una cosa bastante complicada, y establecía como una serie de diferencias entre placer y felicidad que me parecieron buenísimas. Él hablaba de que el placer es pasajero y la felicidad es permanente. Absolutamente. Habla de que el placer es visceral y la felicidad es etérea. Habla de que el placer es recibir y la felicidad es dar. Mayoritariamente. Hablaba de que el placer se puede conseguir con sustancias, con vinillo y cosas de estas. Vino, chocolate y demás. Y la felicidad no se puede conseguir con sustancias. Por más que te drogues, no vas a ser feliz. Es una experiencia. El placer se puede experimentar solo y la felicidad se experimenta en interacción social y en grupos sociales. Y luego comentaba que los placeres extremos llevan a la adicción a través de sustancias o de comportamientos, y en cambio no existe adicción a la felicidad. Que ya no sé si estoy de acuerdo. Es un buen punto ese, el placer es adictivo. De acuerdo del todo. Placer adulto, como dice una marca de chocolates de una empresa amiga. Y sin embargo la felicidad no es adictiva. La felicidad, sobre todo, es buscarla y disfrutar del camino, ya sabes. Pero vamos, volviendo al principio, Juan Carlos, el último punto de este señor era que el placer es dopamina y la felicidad es serotonina. Y habrá quien piense que eso lo teníamos preparado, pero no teníamos absolutamente No, claro que no, pero bueno, ya nada preparado. Hemos trabajado mucho estas cosas, ¿no? Y luego, para enganchar, hay una frase muy buena del Dalai Lama que dice que la felicidad no es algo que esté preparado, sino que viene de tus propias acciones. ¿Qué crees que es el liderazgo? ¿Una fuente de placer personal o de felicidad duradera? Juan Carlos, venga, vamos al lío. A ver, tú sabes lo deseable es que la líder, lo que te lleve es a la felicidad, y por eso hemos hablado alguna vez de jefes con G, generadores de felicidad. Eso es de Silvia Graziani. Eso era María Graziani. María Graziani, efectivamente. Pero ella decía gestores y luego otros hemos dicho generadores, pero bueno, da igual. Sí, luego felicidad. Pusiste jefes con G. Exactamente. Efectivamente. Pero hay jefes tramposos, jefes con J, que te pueden dar placer a través de la retribución variable, que si es digna, por supuesto, es una fuente de bienestar y de felicidad, pero si es simplemente te tengo enganchado al palo de la zanahoria, pues te da un placer momentáneo. Ya sabes que una subida salarial simplemente... Dura lo que dura. Exactamente. Iba a decir dura lo que dura, y ya vamos a dejarlo ahí, que luego nos echan bronca que lo escuchan niños. Exactamente, que lo escuchan niños y hablemos el lenguaje blanco. Efectivamente. ¿Se puede decir blanco? ¿No? Sí, blanco, sí. Vale. Se puede decir blanco si no dices negro después, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Oye, ¿puede un líder ser feliz sin sacrificar efectividad? Bueno, eso es muy bueno, porque debe ser feliz, debe contagiar de felicidad. Tú y yo lo hemos visto en ejemplos positivos. Correcto. Y porque lo que se contagia no son las ideas, son las emociones y los estados de ánimo como una continua sucesión de emociones, ¿no? Al final, la ansiedad, la melancolía o el entusiasmo son estados de ánimo. Entonces, un líder de verdad auténtico, eficaz, lo que tiene que hacer es contagiar de emociones inteligentes, de emociones, bueno, todas son útiles, pero las que llamamos positivas, y llevar no solamente a un placer puntual
que lo conectamos más con lo infantil, digamos, sí, algunas sustancias, como tú decías, legales o no, y llevarlo a la felicidad, que es algo más de, como diría Aristóteles, y también hemos comentado, no solamente de placer, sino de significado, placer de darle un sentido. Y significado. Oye, ¿y esto cómo se relaciona todo esto con los resultados? Bueno, es que hay un paradigma que tú siempre hablas de que el mejor predictor de los resultados de una compañía es el clima. Totalmente. Y ese clima puede estar de alguna forma directa o indirectamente asociado a la felicidad. A la felicidad, equipo. No tanto al placer puntual. De hecho, pienso, Juan Carlos, muchas veces cuando hacemos coaching de equipos con equipos directivos, siempre decimos que la diferencia entre la suma de una serie de individuos brillantes que suelen estar en equipos directivos y un equipo de alto rendimiento es que disfruten, que lo pasen bien y que haya cierto estado de felicidad, me atrevería a decir. Sí. Cuando hablamos de un clima de alto rendimiento estamos llamando a la felicidad de otra manera, ¿no? En un lenguaje a lo mejor más organizativo, más empresarial, pero efectivamente el 70% del clima, lo hemos dicho muchas veces, lo genera quien dirige el equipo, mejor o peor, y ese clima, ese concepto que hemos llamado clima, que nos hemos referido en algún otro programa, sí, es casi la mitad de los resultados, 44%. Según eso está tasado científicamente. Datado, actualizado, y comprobamos que es casi la mitad, ¿no? Vale. ¿Y qué es lo que hace el líder para contagiar al equipo ese pseudoestado de felicidad? Porque todo esto tiene que ver con cierto estado de ánimo, tiene que ver con un tema hormonal, con esa serotonina de la que hablábamos al principio. ¿Cómo se hace para que esto se contagie? Bueno, tratar de ser feliz, para empezar, y eso en términos de inteligencia emocional, y ya Daniel Goleman lleva más de 25 años hablando del asunto, por lo menos popularizándolo, pues tiene que ver con la propia serenidad cuando hay momentos de crisis y con la seguridad en uno mismo para al final ser perseverante en los resultados que quieres conseguir. Y eso luego empatizando con los demás, que también lo hemos comentado alguna vez, escucha atenta, emisión de mensajes donde se muestra compasión como empatía activa, pues hace que la persona que lidera bien, pues al final influya para generar un estado de ánimo más cercano al entusiasmo que a la ansiedad, ¿no? Oye, y todo esto que estamos hablando, Juan Carlos, que puede sonar un poquito a naif o incluso a Disney. Tú y yo hemos vivido situaciones en organizaciones donde los resultados en un momento dado podían no llegar, la tensión se dispara. Supongo que la tensión, todo esto mucho lo he aprendido de ti, la tensión seguramente dispara el cortisol, o mejor dicho, la tensión dispara el miedo dispara el cortisol como mecanismo de defensa, que todo eso es una secuencia de estrés puro y duro. ¿Cómo combina esto con estado de felicidad? Es decir, al final, en momentos de mucha tensión, se puede seguir liderando desde un cierto estadio de felicidad para tratar de contagiarlo al equipo. La pregunta es un poco enrevesada. La pregunta es enrevesada, pero José Cabrera... Pero esperamos que la respuesta no lo sea tanto. No, la respuesta la vamos a construir juntos tú y yo y el oyente que está con nosotros, ¿no? A ver, a mí hay una mentalidad que dice José Cabrera, que en España fue pues el máximo directivo de Sun Microsystems. Exactamente, que es un magnífico consultor. Tuvimos una compañera que era sobrina de sí, José exactamente. Cabrera, Diana. Y que él habla de 7 mentalidades en un libro que recomiendo, y una de ellas es mentalidad antifrágil. Es decir, los mejores líderes en situaciones realmente críticas, no porque ahora ya cualquier cosa es crítica, pues dan su mejor versión, aprenden del proceso, no culpabilizan a nadie y no generan aún más tensión, sino que la relajan, ¿no? Y entonces esa mentalidad es no solamente ser resiliente, sino ser antifrágil, es decir, todo lo contrario a frágil. Cuanto más te dan, más fuerte es. Que eso tenía que ver con la valentía, si no me equivoco, era Hemingway el que decía que la valentía se medía en los momentos de verdad. Claro. Hombre, pues en determinados momentos en los que te tenías que medir, no valía cualquier momento para mostrar que eras... que el carácter al final valiente. Se pone a prueba en los momentos difíciles. En momentos difíciles, cuando ves realmente a la persona, puede ser liderándose a sí misma, es decir, tomándose las cosas con perspectiva, con distancia, con gratitud y, como decías también antes, que es muy importante, sabiendo quiénes son realmente tus amigos. Que no quiere decir que
hagas amigos en la oficina necesariamente, pero sí que tengas generes un clima cordial, básicamente. Oye, ¿y todo esto cómo lo relacionamos con el bienestar del equipo, Juan Carlos? Quiero decir, hemos hecho ese recorrido, tenemos claro que eso tiene que ver con la serotonina, tenemos claro cómo se puede generar un equipo de alto rendimiento mucho más desde la felicidad que desde la generación de miedo y amenazas, cosas que la hemos visto en todas las organizaciones en las que hemos estado y que cualquiera que nos esté escuchando lo entiende perfectamente. ¿Cómo se relaciona eso con la generación de un determinado estado de bienestar para que cuando lleguen los momentos realmente duros y estresantes, eso funcione de forma rodada, correcta? Buen punto, Jaime, porque cuando ahora se habla mucho de políticas de bienestar, sobre todo en la función de recursos humanos, te dicen, no, pues tenemos un programa de equilibrio de vida, tenemos un programa de gimnasio, tenemos se puede interpretar hasta cierto punto con gilipolleces. Perdón por lo de gilipolleces, que me van a echar la bronca por decir bueno, la primera palabrota. Con tonterías, perdón. Sí, tonterías. Entonces, eso es importante, es decir, por supuesto que si tu edificio corporativo tiene un gimnasio mejor o da sesiones de yoga o hay frutas al alcance de todo el mundo, eso es maravilloso. Ahora, el 70% del clima es el liderazgo, entonces el bienestar depende de que las personas, sobre todo para las nuevas generaciones, los centennials, la generación alfa, el que la persona que lidera, porque tú lo ves en el trato, sea una persona afable, cordial, cercana, firme en sus convicciones, no quiere decir que sea débil, firme, pero compasiva y visible, cercana, que puedes acercarte a ella y que distingue muy bien, que también lo hemos comentado, un error del que puedes corregir, aprender, de un fracaso que te hunde, pues eso es lo más atractivo, es el verdadero imán de talento, ¿no? De hecho, los mejores investigadores de propósito, hemos hablado alguna vez... Iba a ir al propósito. Viven el propósito, o sea, no solo denuncian, miran a la jefa, al jefe. Máximo dice, ¿realmente está viviendo el propósito? Claro. Que eso es lo Claro, cuando esencial. tú, a ti que te gusta mucho Nelson Mandela, seguramente Nelson Mandela tenía dentro de su propósito, que era la reconciliación de la nación, algo enormemente elevado, seguramente a él le generaba un cierto estado de felicidad como para coordinar a todo su equipo en esa Imagínate a alguien que ha vivido 27 años en la cárcel, en Robben Island, totalmente. Conseguir 5 años después de haber ganado la presidencia, pues ser un país atractivo que todavía es recordado como un legado esencial, ¿no? De Mandela. Totalmente. De hecho, me acabas de dar una idea. Yo creo que haremos un podcast sobre legado y liderazgo, que me parece un tema bastante interesantísimo. Y el propio Papa Francisco, que es una figura controvertida, que el mes pasado ya se haremos otro de liderazgo, Francisco. Haremos otro. Yo he echado a faltar, Jaime, no tanto buenísimo, el más querido, como ha dicho alguna publicación, como realmente en qué en sus discursos y en sus comportamientos ha sido relevante como figura espiritual, más allá de las creencias de cada uno, y en qué podría cada uno, pero bueno, que cada uno es libre en esto, de decir su liderazgo lo hemos hecho a faltar. Totalmente. Leí esta misma mañana un post en LinkedIn sobre, creo que era de Ferran González, de un tipo bastante... El experto en gobierno corporativo. Un tipo interesante con el que hemos compartido algún rato recientemente, y hablaba de una serie de factores de por qué hacían un buen líder al Papa Francisco. De hecho, me ha dado la idea de hacer un podcast sobre el liderazgo del Papa. Hablaba de humildad, de valentía, de poner un propósito común por encima del suyo propio. O sea, daba una serie de pistas bastante interesantes, la verdad. Oye, ¿por qué, si todo esto de lo que estamos hablando, Juan Carlos, parece como razonable, sensato, estamos tan acostumbrados a ver jefecillos, directivos, que seguían mucho más por la parte del placer, por la dopamina, que por la serotonina de la felicidad? Bueno, porque las investigaciones científicas son recientes y, sin embargo, tú has hecho una pregunta, yo creo que es la pregunta, ¿por qué se sigue creyendo que o eres feliz o ganas dinero? No, todas las investigaciones recientes, últimas décadas, por lo menos 25 años, demuestran que teniendo un equipo realmente comprometido, que se fía unos de otros, que genera sinergias, que
al final el clima es de alto rendimiento, se consiguen mejores resultados. Pero puede llegar a ser una falacia, Juan Carlos, el hecho... Tú has apuntado en más de una ocasión que a partir de los 75.000 euros al año, creo recordar, que 70, es la cantidad 75, exacta, que ya no hay más felicidad, ya no disfrutas más, ya no tienes... Que no te da el dinero la felicidad. Perdón, que no te proporciona el dinero la felicidad, pero estamos muy acostumbrados en las organizaciones, iba a decir en grandes empresas, vamos a decir más en empresas grandes, estamos muy habituados a este tipo de comportamientos, muy ligados al placer inmediato, bueno, joder, lo que es un energúmeno de toda la vida, coño. O sea, claro, ¿por qué eso es tan habitual? ¿Por qué eso es tan habitual? ¿Por qué es tan consentido? ¿Y por qué las organizaciones conviven con ello con una naturalidad absoluta? Claro, porque el placer no es felicidad, porque como el placer es adictivo, pues en lugar de ganar 75, 80 o 100, que no queremos decir con eso que no los ganes, si es lo que mereces y es digno, pues si a lo mejor eso te, digamos, obliga a no estar con los amigos, a no dedicar tiempo a la familia, a tus hobbies, estás perdiendo en felicidad. Parece que estás creciendo en placer, porque cada vez ganas más dinero, pero esa no felicidad pues tendrás que gastarla de otra manera. Pero volviendo al paradigma, te decía, 25 años de investigaciones claras. Tenemos más de 100 años de una mentalidad que vino de Taylor, que vino de Henry Ford, las personas son recursos, hay que aprovecharse de ellas. De hecho, hablaremos en el liderazgo, Francisco, pero la última persona que vio a su santidad en el Vaticano, bueno, en su casa, fue J.D. Vance, el vicepresidente con Donald Trump. Sí, efectivamente. Sigue una teoría de psicología moral, que se ha demostrado que es justo lo contrario, que es, no, primero queremos a nuestra familia y amigos, luego al vecindario, luego a nuestra comunidad, ciudad, tal, luego a nuestro país, y ya sea acaso al resto del mundo. Me da un poco de miedo, pero bueno. Claro, da miedo, porque eso es... Sí, bueno, este pollo tiene una trayectoria, jolín, como para pensar, se lo da un poco de miedo. Pero eso es que no es verdad, es decir, tú puedes disfrutar en términos de felicidad, evidentemente con un familiar, con tu pareja, con tus hijos, etcétera, pero también con una persona que viene de otro país, de otra cultura, que te está enseñando y con la que eres una generosa o es generosa contigo. Oye, ¿y cómo crees que se gestiona? O mejor dicho, la pregunta no está bien formulada. ¿Cómo crees que impacta el ejercicio del poder y el miedo en la destrucción de la felicidad de la gente en cualquier equipo de una compañía, Juan Carlos? Madre mía. Sí, no. A ver, tú sabes perfectamente, lo sabes igual que yo, que hay mucha gente que los códigos en los que se maneja es poder y miedo, si lo hemos hablado en más de una ocasión. Y es cierto que cuando eso lo ves en una organización en niveles muy altos, ves que la organización se ve condicionada en todo, en cómo se mueve la gente, en cómo se posiciona, en cómo opina, en absolutamente todo, porque pasa a ser parte de la identidad cultural de la compañía. ¿Cómo opera en el desliderazgo ese posicionamiento de algunos directivos muy centrado en pues seguramente la dopamina? Claro, la dopamina y cortisol, volviendo a las hormonas, ¿no? A ver, el tema del poder, que es un tema, es el temazo, y ya puestos a recomendar libros, el 7 de mayo ha salido el nuevo libro de José Antonio Marina, que es sobre la vacuna contra la insensatez, y al final pues es un tema de alegría, es una emoción, llamamos positiva, y miedo, como decías, que es la generada por el cortisol, ¿no? Entonces, en muchas organizaciones, y los partidos políticos son un ejemplo general muy claro, las personas tratan de aprender cómo alcanzar el poder local, regional, del propio partido, nacional, pero una vez que lo tienen, lo que quieren es conservarlo, y conservarlo normalmente lleva al miedo y al cortisol. Y lo que se contagia es miedo y cortisol. Y al final dices, bueno, pues ¿para qué sirve el poder? Para lograr, como te ha pasado a ti, con alguna persona que ha tenido poder político muy relevante, decía, oye, pues por ejemplo, en una región, hoy amigo, decía, pues quería mejorar la FP, y como eso es una competencia de comunidad autónoma, hemos conseguido una de las mejores formaciones profesionales de España. Maravilloso, pues eso es el sentido bueno del poder. Pero claro, cuando es el poder, por el estatus, por que todo el mundo te haga la pelota, por tal, tienes miedo, generas miedo. Y en coaching muchas veces es cómo pasar del miedo a la alegría, ¿no? Pregunto yo, ¿qué disfrutas con esto?
porque si no se te ve una cara de sufrimiento y totalmente. Nos ha pasado con comités de dirección que nadie quería ser el siguiente consejero delegado porque decía vaya lío, ¿no? Sí, es una cosa bastante habitual y cada día más porque se van acortando los tiempos, efectivamente. Oye, venga, Juan Carlos, vámonos a nuestra sección de Take Away. Ya estamos en el Take Away. Hombre, sí, ya vamos a llegar al Take Away o Tupperware, que lo llaman algunos, o sección Ya te como. Venga, 3 cosas que puede hacer un líder para generar felicidad alrededor en sus equipos. Pues yo creo que la primera está en la línea de lo que hemos dicho, diferenciarlo muy bien para sí mismo, para los demás, del placer. El placer es puntual, la felicidad es continuada. Totalmente. Hay que hacer todo lo posible. Y eso me atrevo a decir que tiene mucho que ver con el Me encanta tu frase, me atrevo a decir. Hombre, claro que me atrevo. Bueno, me voy a atrever, si eso lo hacemos tú y yo. Atrévete. Me atrevo a decir que la siguiente tiene que ver con el propósito. Dotar de propósito las acciones de un equipo es una de las principales fuentes de felicidad cuando eres capaz de conectar lo que estás haciendo con el para qué lo estás haciendo. Dotar de propósito y vivirlo cotidianamente. Y la tercera, pues tiene que ver mucho con esa dualidad entre ser una persona serena, que cuando las cosas vienen mal dadas lo utilicemos como una herramienta poderosísima de aprendizaje, y cuando vienen bien dadas no vayamos rápidamente al siguiente logro. Celebremos, disfrutemos, aunque sea brevemente, para decir, ya sabes que tú y yo hablamos mucho, es sano orgullo. Desde el sano orgullo lo que hemos conquistado. Estupendo. Oye, pues Juan Carlos, yo creo que bastante claro todo lo que tiene que ver con placer o felicidad dentro de las organizaciones. Ya nos dirán lo que nos tengan que decir. La semana que viene tenemos preparado algo como muy modernete. ¿Ah, sí? Sí, muy modernete. Vamos a hablar de liderazgo y data analytics. A ver, ¿para qué sirve eso? Sí, bueno, sí, tú sabes que se eso comenta. Renta, como dicen ahora. Eso renta. Ya sabes que todo lo que tiene que ver con Big Data, análisis de datos, empieza a ser una de las cualidades críticas en cualquier líder. Vamos a profundizar un poquito en el tema. Pero no olvidemos que salió YouTube y la gente se puso a ver gatitos. O sea, sí, efectivamente. Oye, listo, Juan Carlos, muchísimas gracias por todo. Por lo de listo. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias a mí, a Cristina de Guapísimo. Por supuesto. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Jaime.